Gráficas representativas. La palabra gráfica implica dos cosas. Puede ser la figura del equipo montado en el laboratorio. Por ejemplo, un trípode, un mechero y una cápsula de porcelana. Esa es una gráfica. Eso para dibujo, el agua eso. Una representación para separar. Y aquí tengo agua con sal. Agua con sal. La sal no se evapora. La sal se puede evaporar, pero hay que sobrepasar los 1000 centígrados y el mechero te da 600 centígrados. Luego, con estos mecheros en el laboratorio, olvídate. No se va a evaporar. Pero el agua se va a los 100, o sea, chamanes. Entonces, esta sería una gráfica. La otra gráfica sería, claro, con los ejes de con las coordenadas. Ven acá, pero... Si empiezas aquí a 30, tú dices que empezaste a calentar a esta temperatura, por aquí va a 40, perdón. Cuando llega a 100, la temperatura deja de subir. ¿Te das cuenta de ese detalle? Esta sería una gráfica de tipo borras. Aquí pondrías temperatura, aquí pondrías tiempo. Julio, pero ven acá. Julio, lo que pasa con la sal se me llega a citar el desciende no se evapora. Oye, no sé cómo acostumbran ustedes a hacer. Y como miden temperaturas. No sé cómo acostumbran ustedes a hacer en otras clases. Cuando alguien pregunta, todo el mundo debe escuchar la pregunta para luego escuchar una respuesta. Yo no puedo escuchar 5 preguntas para tratar de dar ni una respuesta. Tú. ¿Qué pasa con la sal? A medida que se evapora el agua, la sal regresa a su estado físico original, que es sólido. O sea, el proceso se llama cristalización. Perdón, porque la palabra cristal es un sólido cuyas partículas constituyentes se reorganizan en planos tridimensionales, dando origen a figuras geométricas. Así que aquello de agua cristal es una metida de pata. Agua cristal es como para darle a entender al consumidor que es transparente y que es incolora. Pero el agua cristal es el hielo. No es un sólido como la sal o como el diamante, que son sólidos cristalinos. La esmeralda, el rubí, cualquiera de estas piedras preciosas o semipreciosas tienen sus partículas organizadas en planos tridimensionales, originando figuras geométricas. Entonces, ¿te das cuenta? O sea que son cristales. Si yo separo agua con sal, estoy cristalizando la sal y o estoy evaporando la sal. La sal regresa a su estado original, que es sólido. La pregunta tuya, Shaya, perdóname. Qué vergüenza. Apúntame. Plaza. Si tú te pones a tratar de evaporar el agua en el laboratorio, tú empiezas a ver cómo empieza a salir eso puro vapor así de esa vaina. ¿De esa cosa? Dau, se durmió. No, esa... Ya me acordé. Va a dormir. Sí, si yo pongo a hervir agua aquí, al comienzo veré vapor desde la superficie y luego veré el desprendimiento de burbujas. Pero entonces es agua Primero pura. es evaporación y luego es ebullición. Pero entonces sale burbujas en agua pura. Salen burbujas del agua pura, ¿sí? ¿Por qué te preocupas? Salen burbujas del agua pura. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón, ¿te quedó claro? ¿O tienes alguna duda? Creo que tienes una duda. ¿Y cómo sabes a cuánta temperatura subió? Ay, mijita. Hay algo llamado termómetro. Sí, pero o sea, tú poner el termómetro cuando acabas el experimento, o sea, ¿cómo sabes que la temperatura va subiendo cada momento? Bien, el termómetro tiene un líquido termométrico aquí en el pulpo. A medida que se calienta, la columna de mercurio comienza a subir. Entiendo. Por aquí 30, 31, 48, 113. No. Oye, así, y tú estás ojo pegado, bebé, estás viendo por dónde va la cosa. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Alguien más? O sea, a nadie más le interesa la clase. No, yo... Bueno. La gráfica esa, porque hay como unas partes que están como horizontales. Exactamente. Porque aquí, a pesar de seguir calentando, se mantiene la temperatura constante. Porque el mechero solo lleva un tope. No.
Porque ese es el punto de ebullición del agua. Sí, pero ¿por qué? Pregunta por qué. ¿Por qué se representa así? Porque se mantiene la temperatura. Porque se empieza, ya de ahí se empieza a evaporar. Mira esto. Yo aquí tengo el chocolito y aquí tengo el mechero. Si yo sigo calentando, cuando la temperatura llegue a 100, a pesar de seguir calentando, la temperatura no sigue subiendo. La pregunta del señor es ¿por qué? ¿Quién me da la respuesta? Ya va a evaporarse. ¿Se la pongo de tarea? Porque ya empezó a evaporarse. Por eso, pero dame el término. Empezó a evaporarse. Ahí se acabó la evaporación y No, comienza la... empezó, dijo Shadi, y se la acepté. Porque el calor suministrado, el calor extra, suministrado, empieza a convertirse en energía cinética. Las partículas empiezan a escaparse. Luego la mezcla o la sustancia no se sigue calentando. Se calentó a 100. ¿Y por qué no a 105, 110? Porque el calor que se le sigue suministrando ya se convierte en energía cinética, que es movimiento. Las partículas se van. Por eso entonces la temperatura permanece constante. ¿Perdón? Siempre llega a 100. En el agua pura sí. En el agua pura. En Cartagena sí. Normalmente... Pero el agua pura en Bogotá no llega a 100. Y el agua en el Mar Muerto pasará de 100. ¿Por qué? Porque la ebullición depende también de la altura, de la presión atmosférica. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo hervir agua aquí en un chocolito que hervir agua acá en el mismo chocolito. Hay menos presión atmosférica. Hay menos presión atmosférica. En Bogotá el arroz lo preparan en olla a presión. En Cartagena lo preparan con un caldero abierto. Y queda igual. Punto. ¿Por qué Plaza es el único que pregunta? O sea, a la hora de la apreciación, oye, Plaza preguntó más, saca mejor nota y Cristi se quedó muda, ¡pum! No llegó al 32. A ver. En los frascos que ustedes usan en el laboratorio, ¿como cuánto tiempo se demora el agua en evaporarse del todo? Es decir, la cantidad de agua que ustedes echan normalmente que se usa en los experimentos, ¿cuánto tiempo se demora en evaporarse? Depende de la cantidad de agua que tú eches en el experimento. El recipiente queda vacío. O sea, si yo coloco 50 mililitros de agua y comienzo a calentarlo, hervirá cuando la temperatura llegue a 100. Pero si yo en un recipiente coloco 100 mililitros de agua, creo que es el ejemplo que está ahí, 100 mililitros, perdón, 500 mililitros de agua, va a demorar en llegar a 100, pero hervirá a 100. Pero ¿con cuánto tiempo normalmente se demora en que ya no haya agua ahí en el frasco? El tiempo depende de la cantidad de agua que tú Bueno, que son 50 mililitros de agua. Ajá. ¿En cuánto tiempo debe estar el agua ahí? Bueno, tú tienes cronómetro, tu celular tiene cronómetro. Lo haremos en el laboratorio y lo pones y te queda ahí bien. ¿Cómo es el laboratorio ahora? Sí. Porque grosero. Luego, ¿cuándo es el laboratorio? En el laboratorio deben traer hago un paréntesis aquí, hay que traer. Pero el responsable tenemos que dar. No tengo. ¿Qué? Las gafas de laboratorio son obligatorias. Sí. En el laboratorio la bata es obligatoria porque en caso de cualquier accidente, la bata te protege un poquito. Las gafas. Ah, las gafas, perdón, las gafas. También todavía son más importantes porque lo más delicado que tienes en la cara son los ojos. Wow, Lisa. Claro que, bueno. puede ser manga corto de la... Vaya. Con base en y no en base a. Con base en y no en base a. Que ya no hay más preguntas, sigan investigando. Gracias.